correspondiente. Y pues la aminoacilación, como lo mencionó Lili, va a estar dada por sintetasas y ocurre en una reacción en 2 etapas. La primera va a ser la activación del aminoácido con ATP y las transferencias del aminoácido activado al extremo 3'. Y estas van a tener 2 dominios principales, que va a ser el dominio de activación o catalítico y el dominio de unión al anticodón, como lo habíamos visto ayer. Y eso, doctora. Gracias. Su micrófono está apagado, doctora. Sí, Chirel, por favor. Sí, doctora. Creo que ayer una pregunta que se quedó, pues era cómo estas enzimas, la aminoacil ARNT sintetasas, iban a elegir a los ARNT correctos para cada aminoácido. Y de lo que hablábamos, pues era de que las proteínas son diversas y también los aminoácidos. Y justo por eso, si los aminoácidos son diversos, cada ARN de transferencia también será diferente. Y por eso en algunos casos se reconoce el anticodón, que es esta zona que mencionamos que pues le iba a dar como la personalidad al ARN. Hay algunos otros que reconocen el tallo receptor y hay otros que tienen que reconocer los 2 sitios, es decir, el anticodón y el tallo receptor, para poder unirse al ARNT indicado. Está, sí, muy bien, Chirel. Bueno, pues vamos a ver a las aminoacil-tRNA sintetasas. Como verán, son enzimas muy interesantes y además pues tienen diversas propiedades, ¿no? Que van a permitir entonces formar este compuesto. Sí, no sé si, sí estoy presentando, ¿verdad? Sí, estaba viendo tu pantalla. Aquí, qué bueno, porque yo que luego me voy así y ni me fijo. Entonces, vamos a ver que para poder obtener esta molécula llamada aminoacil-tRNA, es decir, la RNA de transferencia unido a su aminoácido, pues va a ser o se requiere de estas enzimas que se conocen como aminoacil-tRNA sintetasas. Para poder llegar a la estructura que acabamos de ver, pues se requieren de 2 pasos importantes. Uno, como alguna de sus compañeras mencionó, la activación de un aminoácido. El aminoácido va a formar un intermediario aminoacil AMP, y una vez que se forma esta estructura de aminoacil AMP va a ser transferido, que seguiría el siguiente paso. Se transfiere el aminoácido activado a su RNA de transferencia específico, ¿no? Se puede transferir sobre el grupo 2' hidroxilo o sobre el grupo 3' hidroxilo libre del RNA de transferencia, que ya vimos que está en el brazo aceptor, para formar entonces un enlace de tipo éster y entonces tener la unión, este sería el enlace tipo éster y la unión entre el aminoácido y su RNA de transferencia específico. Pero para que esto pueda ocurrir, las aminoacil-tRNA sintetasas pues tienen muchas características interesantes. Tienen una especificidad de reconocimiento no solamente sobre los RNAs de transferencia, sino también sobre los aminoácidos, es decir, para poder mediar la unión del aminoácido a su RNA de transferencia específico, las aminoacil-tRNA sintetasas pueden reconocer las propiedades, que era lo que yo ayer les comentaba acerca de los aminoácidos. Si recuerdan, los aminoácidos, aunque en general tienen una estructura amino, carboxilo y un grupo radical, o sea, todos los aminoácidos tienen esa estructura en general. En lo particular, en el grupo, en el radical o en esa posición, van a encontrar una amplia variedad, ¿no?, de estructuras, y estos les van a dar diversas propiedades al aminoácido, como una carga, como la hidrofobicidad o como el tamaño, ¿no? Hay aminoácidos más grandes, hay más pequeños, hay hidrofóbicos, hay aquellos que tienen carga y aquellos que no tienen una carga, ¿no? Refiriéndonos a la característica del radical. Y entonces las aminoacil-tRNA sintetasas tienen esa capacidad de reconocer estas características en el aminoácido. Además, obviamente, de que reconocen las características del RNA de transferencia, interaccionando tanto con el brazo aceptor, recordando que es el sitio en donde se va a unir
o en posición 2' o 3' el aminoácido, y el brazo anticodón, que vuelvo a repetir, es el que determina la identidad de esta molécula y es el que va a determinar propiamente qué aminoácido le corresponde. Esta secuencia anticodón entonces será correspondiente a un aminoácido. Entonces, ayer yo les comentaba que las aminoacilternas sintetasas tienen esta capacidad de reconocer e interpretar algo que se conoce como un código, un segundo código genético. Reconoce y establece esta correspondencia entre secuencias anticodón, que serían secuencias complementarias al codón, y el aminoácido que le corresponde, ¿no? Entonces, además, como tienen esa capacidad tan interesante, pueden en un momento dado corregir errores, tienen un dominio de revisión que va a permitir identificar el aminoácido que es correcto o que es incorrecto, y si es incorrecto, pues terminará por hidrolizar el enlace éster que ya habíamos visto para eliminarlo de ese RNA de transferencia, y entonces mediar la unión del RNA del aminoácido a su RNA de transferencia correspondiente, ¿no? Entonces estas aminoácidos sintetasas pues resultan muy importantes y sobre todo interesantes para fines de síntesis del aminoácido tRNA. Hay que recordar que todavía no estamos hablando propiamente del proceso de la traducción, pero sí es un paso extremadamente importante para fines de, ¿no? Si este paso no existiera o tuviera errores, entonces pues estaríamos hablando de que tal vez durante los procesos de la traducción no habría procesos de copiado de alta fidelidad y que no se cumplirían las pautas que está marcando el RNA mensajero, recordando que el RNA mensajero es el transcrito directo de un gen, ¿no? Propiamente. Entonces, existen dos clases de aminoácido tRNA sintetasas, como ya sus compañeras mencionaron y ayer yo comenté un poco. Está la clase 1 que va a unir a los aminoácidos al grupo 2'. Generalmente identifica a los aminoácidos más grandes y polares, y están los aminoácidos tRNA sintetasas de la clase 2, que unen aminoácidos al extremo 3' y van a reconocer aquellos aminoácidos que sean más pequeños e hidrófobos, ¿no? Entonces, esto hace que las aminoácidos tRNA sintetasas, en resumen, pues reconocen, ya vimos, en el RNA de transferencia, reconocen brazo aceptor, sitio de unión del aminoácido, brazo anticodón, secuencia que determina la identidad del RNA de transferencia, y además puede reconocer, como ya habíamos visto, características particulares de los aminoácidos y mediar la unión del aminoácido a su RNA de transferencia específico, además de que es capaz de pasar por procesos de revisión y determinar si el aminoácido es el que corresponde a la secuencia anticodón o si el aminoácido es incorrecto, y entonces mediar la hidrólisis del enlace éster para poder eliminar ese aminoácido del RNA de transferencia. Entonces tiene un sitio de revisión adicional, ¿no? Entonces las características de esta enzima pues están son muy importantes, ¿no? Entonces tienen lugar de revisión, el lugar de reconocimiento, y van a ser capaces también pues de participar en el proceso de activación del aminoácido, que recuerden que esta es parte importante para poder formar el enlace éster y entonces mediar la unión entre el aminoácido y su RNA de transferencia correspondiente. Entonces, debido a su elevada especificidad que ya vimos, su capacidad de reconocimiento selectivo del RNA, de los aminoácidos por su carga y tamaño, pues es una enzima que va a ser la responsable de interpretar, como les comentaba, algo que sería como el segundo código genético, ¿no? Recordando que está determinando la relación que existe entre una secuencia anticodón y una secuencia y un aminoácido, perdón, una secuencia anticodón y un aminoácido. En el caso del código genético hay una correspondencia o establece la correspondencia entre una secuencia codón
y un aminoácido. Aquí sería la secuencia complementaria al codón, que sería el anticodón, y el aminoácido que le corresponde. Entonces, esta es una de las características súper importantes de las aminoacilterreneas sintetasas. Y además, recuerden que este paso, vuelvo a repetir, es fundamental para fines de síntesis de una cadena de aminoácidos. No es suficiente con tener una cadena de RNA mensajero, sino que es indispensable tener a todos los aminoacilterreneas presentes para entonces poder entonces llevar a cabo el proceso de interpretación o el proceso como tal de traducción de la secuencia de, de nucleótidos y establecer esta correspondencia entre la secuencia de nucleótidos y la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y para que esto ocurra, pues se requiere de un sitio, y el sitio se llama ribosoma. ¿Cuáles son las características de los ribosomas? Si alguien me puede comentar, por favor. Sí, Arturo, por favor. Sí, doctora. Los ribosomas van a estar conformados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad menor va a funcionar como base para que se una el RNA mensajero, mientras que la subunidad mayor es la que como tal cataliza la formación de los enlaces peptídicos. Y a grandes rasgos, pues tiene 4 centros de unión. El de la subunidad menor, que es el centro de unión para el RNA mensajero, los centros A, P y E. Mencionaban que el A y el P se encuentran abarcando las dos subunidades, mientras que el E únicamente se encuentra en la subunidad mayor. Y ya el P es para que se una el RNA de transmisión que tiene a la cadena de polipéptidos unida, mientras que el A es para que se una el RNA de transferencia, el RNA de transferencia que va a traer el siguiente aminoácido, mientras que el centro E es para que salga el RNA de transferencia que pues queda libre. En el caso de los eucariotas, tienen una subunidad 60S y otra 40S. La 40S es la menor y la 60S es la mayor. Y ya, doctora. Ok, gracias, Arturo. Cassandra, por favor. Sí, doctora. Bueno, pues como lo había dicho Hassan, yo igual iba a mencionar que iba a estar compuesta por una subunidad grande y una subunidad pequeña, y que durante el proceso de traducción, estas dos subunidades se iban a ensamblar alrededor de la molécula de ARN mensajero para que así pudieran formar, digamos, el ribosoma ya de manera completa. Y también pues que conforme el ribosoma iba a avanzar por el ARN mensajero, iba a ir leyéndolo, perdón, y así iba a poder hacer la traducción, y ya al final de esto se iban a poder liberar nuevamente las dos subunidades y utilizarlas nuevamente. Y pues que los ribosomas están compuestos tanto de ARN ribosomal como de proteínas. Alrededor de dos tercios del total del ribosoma son ARN ribosomal, y solamente un tercio de él está compuesto por proteínas. Ok, gracias, Cassandra. Yailene, por favor. Sí, bueno, los ribosomas se consideran que son asociaciones supramoleculares y como ya dijeron mis compañeros, están compuestos en un 35% por proteínas y en un 65% por ARN ribosomal. Se consideran orgánulos no membranosos y son importantes en la transmisión de la información genética, pues es donde se realiza la síntesis de proteínas. Durante su actividad en la célula, se suelen separar en dos subunidades que son de tamaños diferentes y de forma irregular. Las proteínas, para designarles un nombre, va a ser dependiendo de la subunidad en que se encuentren. Si se encuentran en la subunidad grande, se les denomina la letra L y una numeración sucesiva. En el caso de la subunidad pequeña, se les va a denominar la letra S y pues una numeración sucesiva. Los ribosomas, ya sea
con sus dos subunidades o cada subunidad se van a nombrar por su valor de sedimentación. En el caso de los procariotas van a tener una sedimentación en total del 70S y su subunidad mayor de 50S y la menor de 30S. En el caso de los eucariotas van a tener un valor de sedimentación de 80, en su subunidad mayor 60 y en la subunidad menor 40. Esta subunidad grande también se le conoce como globular y va a tener 3 protuberancias. Va a estar atravesada por un túnel en el cual va a emerger esta cadena polipeptídica que se va sintetizando y va a tener, como ya mencionó mi compañero, tiene un centro activo para la peptidiltransferasa y también un centro activo que se conoce como GTPasa, que va a mediar el movimiento del ARN de transferencia y el ARN mensajero. Esta va a tener una como concavidad que va a ser donde se va a unir de manera no covalente la subunidad pequeña. Entre ambos va a haber un cierto espacio que va a ser donde va a pasar este ARN de transferencia del anticodón. La subunidad pequeña tiene una forma aplanada y tiene 2 protuberancias y pues esta va a tener el centro de unión para el ARN mensajero. Y bueno, también estos ribosomas se pueden asociar a moléculas de ARN y se conocen como polirribosomas. Regularmente se encuentran unidas al retículo endoplásmico y le dan este aspecto de rugoso, o bien se pueden encontrar de manera libres. Y si están de manera libres, van a sintetizar proteínas que van a ser para el funcionamiento dentro de la célula. Ok, gracias, Yailene. Frida, por favor. Sí, doctora, es que creo que ya dijeron todo, pero pues yo quería decir que eran organulos que van a ayudar en la síntesis de proteínas y pues creo que algo que creo que aún no han comentado es que en la subunidad mayor de los ribosomas se va a encontrar atravesado por un túnel por el cual va a emerger la cadena polipeptídica que se va a sintetizar. Ok. Sí, gracias, Frida. Pues sí, el ribosoma, pues como ya ustedes lo conocen, o los ribosomas, porque son muchos ribosomas, son el sitio en donde se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas, porque tiene ciertas características, ciertos sitios que le van a permitir, primero, mediar la interacción entre los RNAs mensajeros, o más bien en este caso entre el RNA mensajero y los RNAs de transferencia, además que contiene un sitio que va a mediar la formación o catalizar la formación del enlace peptídico, las uniones entre los aminoácidos. Además que tiene también un sitio catalítico, como ya mencionó Yailene, que va a catalizar el desplazamiento o el movimiento a través del RNA mensajero para fines de lectura y para fines de permitir, como comentabas de un principio, para fines de mediar la interacción entre los RNAs mensajeros y el RNA de transferencia. Entonces, hay diversos sitios, hay ciertas características que tienen. En general son muy parecidos entre los ribosomas eucariotas y procariotas, aunque en eucariotas son un poco más grandes. En eucariotas vamos a ver que no está presente un sitio que está presente en procariotas, pero en general se parecen mucho y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco acerca del RNA de los ribosomas, y hay que recordar que ya como sus compañeros mencionaban, están formados por una subunidad grande y una pequeña, ambos por una subunidad pequeña y una grande. Si ven, hay ciertas diferencias en cuanto al tamaño, aunque aquí se están refiriendo más a la velocidad de sedimentación. Ese término S, como comentaba Yailene, se refiere a la sedimentación en la cual se observa la sedimentación de cada uno de los ribosomas en conjunto o de sus partes, ¿no? Porque hay que recordar que para fines de inicio de la traducción, estas subunidades se van a disociar. O sea, al inicio de la traducción es importante que encuentren a las subunidades disociadas, o sea, es decir, la subunidad grande separada de la subunidad pequeña, tanto para eucariotas como para procariotas. Entonces, tanto para eucariotas como para procariotas hay una subunidad pequeña y una subunidad grande.
En eucariotas, la subunidad pequeña se denomina 40S, en eucariotas la grande se denomina 60S, y como ya sus compañeros mencionaron, está compuesto por RNA ribosomales y proteínas, ¿no? En el caso de la subunidad grande 60S de eucariotas, pues está constituida por el RNA ribosomal 5S, 28S y 5.8S. Y en el caso de la subunidad pequeña, está compuesta por el RNA ribosomal 18S más proteínas, ¿no? Y estos, a su vez, pueden formar la estructura completa ya del ribosoma, y cuando nos refiramos a la estructura completa, es decir, a las dos subunidades asociadas, se les denominará 80S. Entonces, para fines de inicio de la traducción, es importante referirnos a estructuras como la subunidad 40S. Entonces, eso quiere decir que al inicio de la traducción vamos a ver inicialmente la participación de la subunidad pequeña para fines de inicio de la traducción. Para fines de elongación, entonces ya estaríamos hablando que la subunidad grande se va a unir aquí a esta subunidad pequeña para formar esta estructura 80S, para poder llevar a cabo entonces el proceso ya como tal de la traducción. Lo mismo ocurre en células procariotas, aunque si ven hay un poco de diferencia. La subunidad pequeña se denomina 30S, la subunidad grande 50S, y el conjunto, el complejo formado por la subunidad pequeña y la grande se denomina 70S. Entonces es fácil de distinguir en cuanto a la forma en cómo se nombran las unidades, si estamos refiriéndonos a el proceso de traducción en células eucariotas o al proceso de traducción en células eucariotas. En cuanto a los RNAs que los conforman, porque al igual que en células eucariotas, los ribosomas procariotas también están constituidos por RNAs ribosomales. La subunidad pequeña entonces está constituida por la subunidad 16S más proteínas, la subunidad grande por las subunidades ribosomales 5S, 23S y 23S más proteínas, ¿no? Entonces estas van a formar estas estructuras que van a hacer el sitio de donde se va a llevar a cabo la traducción. Y vuelvo a repetir, igual que para traducción eucariota, las unidades deben de estar disociadas al comienzo de la traducción. Ya para la etapa de elongación, la unidad grande se asociará a la pequeña y entonces se formará el complejo 70S para fines de elongación y para fines, obviamente, de síntesis de la cadena polipeptídica. Pregunta, ¿por qué es necesaria la subunidad grande para fines de elongación? O sea, para fines de síntesis de la cadena polipeptídica. ¿Alguien sabe? Perdón, Enrique, me faltaron, ¿verdad? Perdón, Karen. Acabo de ver tu nombre, perdón. Sí, doctora, yo quería comentar sobre las partes del ribosoma también. No sé si pueda comentarlo. Sí, está bien. Bueno, ya todos dijeron que está formado por dos subunidades, las cuales estas se unen durante la traducción y después se separan y se pueden volver a utilizar. Y va a tener tres sitios que son llamados el A, P y E. Es los dos primeros, el A y el P. Ambas se encuentran en ambas subunidades de ARN ribosomal y van a participar en la decodificación del ARN mensajero. El sitio P es donde se localiza el peptidil ARN de transferencia y es donde se va a observar la elongación de la cadena peptídica. En el sitio A es donde se encuentra, en donde el aminoácido ARN de transferencia va a entrar al complejo traduccional para después transferir el aminoácido al peptidil ARN de transferencia y generar el enlace peptídico. Y por último, el sitio E es el lugar por donde va a salir el complejo ribosomal, el ARN de transferencia sin aminoácido. Una vez que lo dejó la cadena polipeptídica en formación. Gracias, Karen. Arturo. Gracias, doctora. Sí, doctora. Respondiendo a su pregunta de por qué es necesaria la subunidad mayor, es porque precisamente en esa subunidad, entre los sitios P y el sitio A, se encuentra la peptidil transferasa,
que es como tal la que va a formar el enlace peptídico para ir añadiendo el siguiente aminoácido pues a la cadena de aminoácidos que está formando, al polipéptido. Gracias, Y yo había Arturo. puesto mi puntito hace ratito porque le iba a mencionar que en la subunidad menor del ribosoma, pues van a haber secuencias específicas de RNA ribosomal que van a reconocer lo que son las secuencias de Shine del Garano y la secuencia de Cossack para Sí, la por unión, eso, como usted mencionaba. gracias, Arturo. Por eso mencionaba y dejaba bien en claro esta parte al respecto. Para fines de inicio de la traducción, las unidades pequeñas deben estar disociadas, porque tienen diversas funciones muy importantes para fines de reconocimiento. Al igual que todos los mecanismos que vimos, para poder llevar a cabo un proceso se tiene que llevar a cabo primero el reconocimiento de secuencias. Y para fines de reconocimiento, las unidades pequeñas tienen esa capacidad de hacer, entonces si el término sea correcto, de hacer un escaneo o una búsqueda en el RNA mensajero para identificar secuencias previas al codón de inicio. Vamos a ver que para células eucariotas y para procariotas hay una secuencia previa, no se llaman igual, pero en ambos casos hay una secuencia previa que va a determinar cuál es el codón de inicio, o sea, cuál es el codón por el cual va a comenzar el proceso de la traducción. Entonces, esa es otra característica importante. Sí, Miguel Ángel, por favor. Sí, bueno, yo iba a mencionarle que la subunidad mayor se encuentra la enzima peptidil transferasa, por eso es que pues es importante para formar el enlace peptídico. Y me parece que el complejo de inicio que es reconocido también para iniciar la traducción es el AUG. Okay, Creo sería que corresponde al aminoácido metionina. Sí, ese término auge es un codón de inicio, es un codón que codifica para metionina y ese codón auge lo van a encontrar en el RNA mensajero. O sea, ¿quién va a buscar al auge en el RNA mensajero? La subunidad pequeña del ribosoma. Y ese auge es igual tanto para eucariotas para procariotas. ¿Cuál es la diferencia? El nombre o la denominación de la secuencia que está previa al codón auge en el RNA mensajero. Entonces, si ven al principio, tienen que estar disociadas porque la subunidad pequeña lo que va a hacer es una búsqueda, primero identificando cuál es el extremo 5', recordando que la traducción también se lleva a cabo en sentido 5', 3', como todos los mecanismos casi que hemos visto, ¿no? En sentido 5', 3', reconociendo primero el extremo 5', identificando previamente la secuencia, una secuencia consenso que vamos a ver que se denominan de forma distinta para eucariotas y procariotas, y posteriormente identificando cuál es el codón de inicio, porque el codón de inicio es el que interesa en este momento para fines de acomodarse. Ya sus compañeras y compañeros mencionaron que habían sitios específicos de unión para los RNAs de transferencia. Mencionaron que había sitio A y un sitio P, ¿no? Un sitio aminoacil y un sitio peptidil. En general, eso lo tienen tanto eucariotas como procariotas. Entonces va a haber un sitio A y un sitio P, el sitio aminoacil y el sitio peptidil. Al inicio de la traducción vamos a ver que el sitio aminoacil va a ser un sitio que va a quedar libre para entonces ir siendo ocupado por los aminoacil terraneas. Entonces, ya vimos que en este caso hay un sitio A, un sitio P, y aquí estamos hablando de qué ribosoma. ¿Alguien me puede decir? Ya después de lo que hablé hace rato. ¿A qué ribosoma nos estamos refiriendo? Al procariota. Gracias, Karen. Al procariota. Les dije, podemos distinguir nada más por los numeritos a quién nos estamos refiriendo, y aquí nos estamos refiriendo al procariota. Si fuera eucariota, ¿aquí qué tendría que decir? Para las unidades grandes. 60S. 60. 60S. Y para la pequeña, 40S. 40S. ¿Y aquí qué nos sobra si estamos hablando de eucariotas? O es igual para los dos, tanto para ribosomas eucariotas como para procariotas.
¿Sí? ¿Sí nos sobra algo o está bien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sitio E lo tienen eucariotas y procariotas? Sí, ambos lo tienen. ¿Sitio E tienen eucariota y procariota juntos? Solo los tienen las procariotas, doctora. Exactamente. Sitio E solo lo tienen las procariotas. Entonces, sitio A y sitio P, sitio aminoacil y sitio peptidil, tanto eucariotas como procariotas. Y para fines de inicio también es muy importante tener en cuenta que hay un sitio A, un sitio P, y para fines de elongación, pues vamos a ver, ya alguna de sus compañeros mencionó que durante la síntesis va a hacer primero, va a quedar libre el sitio A, va a entrar, se forma el enlace peptídico mediado por la unidad grande, luego se desplazan, hay un desplazamiento, si estamos en procariotas, el RNA de transferencia que está ocupando el sitio P pasaría al sitio E, que sería sitio E de salida, E de exit, a eso se refiere. El sitio E se ocupa para poder desplazar o para poder liberar al RNA de transferencia, y el RNA de transferencia que estaba en posición en el sitio A pasaría al sitio P, el sitio A queda libre y llega el siguiente RNA de transferencia, si corresponde a la secuencia codón, su secuencia anticodón, va a ocupar esta posición, se va a mediar la formación del enlace peptídico por la subunidad grande y volvemos a empezar, ¿no? Desplazamiento, el del sitio P pasa al sitio E y sale, el del sitio A pasa al sitio P, este sitio queda libre y vuelve a entrar el siguiente aminoácido tRNA para ocupar la posición, si es que corresponde, obviamente, si es que es la secuencia complementaria al RNA mensajero, y entonces para eso también habían comentado sus compañeras o compañeros, no recuerdo quién lo comentó, acerca de una enzima que iba a hacer algo, iba a mediar el desplazamiento, porque todo esto ocurre desplazándose sobre el RNA mensajero. Este desplazamiento sobre el RNA mensajero pues también requiere de un costo energético. No sé, alguien de sus compañeros, no sé si hoy o ayer mencionó que este proceso salía bastante caro en cuanto a energía, ¿no? Si ven, para todo se requiere ATP, GTP para poder primero activar a los aminoácidos tRNAs, mediar la unión del aminoácido al RNA de transferencia que le corresponde. Luego, en este caso, para la formación de los enlaces y para el desplazamiento, pues vamos a ver que también requiere de bastante gasto energético. Entonces, mañana, por favor, ya son las 11. Mañana vemos inicio, elongación. Yo creo que sí nos da tiempo, no está tan complicado. Inicio, elongación y termina. No, yo creo que inicio y elongación, la terminación, entonces está fácil también. Vemos inicio y elongación para eucariotas. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con eucariota o procariota? No hay mucha diferencia. O lo vemos para eucariotas y luego vemos cuáles serían las diferencias entre uno y otro. Si leyeron este mecanismo, no tiene mucha diferencia entre eucariotas y procariotas. Entonces lo vemos con cuál quieren ver, eucariota o procariota. El mecanismo como tal, pero para la parte posterior, ahí sí hay unas diferencias. Para la que sigue. Yo creo que sí, eucariotas. Ok, nos vemos eucariotas mañana, por favor. Creo que sí nos da tiempo de ver las